Solo el 1% se atreve a dudar del tiempo. ¿Y tú? Hay preguntas que penetran en el aliento mismo del universo, que laten silenciosas bajo cada segundo aparente, detrás de cada arruga nacida en la piel de lo humano, resonando como un eco secreto que solo algunos perciben. ¿Y si todo lo que has asumido sobre el paso de los años, la inevitabilidad del desgaste y el final ineludible fuese una ilusión fabricada, una niebla tejida para velar la verdadera naturaleza de tu existencia? Imagina ahora, sin cerrar los ojos, que el tiempo no es una línea recta e inamovible, sino un sendero mutable, un río sobre el que puedes navegar a contracorriente si te conviertes en su auténtico piloto. Detente. Sientes como todo en tu vida parece girar alrededor de calendarios y relojes, como si fueras un engranaje diminuto en la vasta maquinaria del destino. Sin embargo, escucha este susurro escurridizo. La herencia hermética, transmitida de labios sellados a oídos atentos, lleva consigo una promesa antigua, un código cifrado en los himnos de Thoth, el 3 veces grande, aquel que conocía los nombres del tiempo y también las llaves para traspasarlo. En cada célula, en cada vibración de tu espíritu, descansa el potencial de romper los velos y redescubrir que la vejez no es tanto una consecuencia inevitable, sino una programación aún no desafiante. Te invito a sentir dentro de ti mismo, ahora, el poder de un simple acto de conciencia. No es magia en el sentido vulgar, sino la magia suprema, voluntad transformando materia, intención reescribiendo biología. Piensa por un instante, con toda la fuerza de tu mente, en la palabra rejuvenecimiento, no como deseo lejanamente anhelado, sino como cualidad intrínseca, que palpita callada en cada átomo. Nota cómo algo, sutil pero real, se agita en tu pecho, tu piel, tu ritmo, tu respiración, hasta la percepción del espacio alrededor. Todo se altera bajo la luz de un pensamiento enfocado. Tocas, apenas rozando, el timón de la maquinaria que creías destinada a oxidarse sola. ¿Por qué? Entonces, la humanidad ha construido altares al dios Cronos, aceptando dócilmente los dictados del desgaste, la memoria brumosa y la progresión hacia el polvo, porque es más sencillo rendirse ante la inercia que atreverse a desafiar legado tras legado, dogma tras dogma. Pero los antiguos sabían algo que hemos olvidado, los escritos velados de Thoth, ocultos bajo símbolos y metáforas. Insinúan que el tiempo no es un verdugo, sino un recurso. Hay quienes, cabalgando el hilo dorado de la conciencia, han hecho de su voluntad un escudo contra la erosión, prolongando su experiencia, no por miedo, sino por el deleite profundo de la autoexperimentación. Tal vez, bajo las capas de apariencia y costumbre, late una verdad escandalosa. El ser humano es el único alquimista capaz de transmutar su propósito en eternidad, su creencia en vitalidad renovada. Mira a tu alrededor, observa cómo las plantas brotan una y otra vez en primavera, revitalizándose tras la aparente muerte del invierno. ¿Acaso nosotros, poseedores de una llamarada consciente, no podríamos aprender de ese ciclo y romper, siquiera por instantes, la fría lógica de la decadencia? No te pido que aceptes ciegamente estas palabras, sino que las pruebes, que experimentes el impacto de tu propio pensamiento sobre la materia más cercana, tu propia carne y tus impulsos más primigenios.
Mientras hablo, mientras escuchas, el proceso está ya ocurriendo. Siéntete ahora, envuelto en esta vibración de duda gozosa. Observa si tu respiración cambia, si sientes un leve temblor, un cosquilleo que parece venir de ningún lugar. Es el poder de tu intención atravesando la corteza del dogma. ¿No es acaso curioso que los grandes sabios, los custodios del conocimiento antiguo desde Egipto hasta la India, desde Grecia a los Andes, insistieron en que el tiempo era solo una máscara llevada por el ego y la autopercepción, la varilla de medir realidad? Los textos herméticos no cantan simplemente buenas nuevas ni consuelan. Son cartas de navegación, mapas para explorar el mar secreto que es tu propio cuerpo. Thoth no promete milagros gratuitos. Sus enseñanzas son desafíos, llamados para los audaces, pruebas para quienes desean tomar posesión de la máquina misteriosa que habitan. Ahora, toma conciencia de tu deseo. ¿Quién te dijo que cada día debía acercarte al declive? ¿Por qué no considerar, aunque solo sea un segundo revolucionario, que cada amanecer puede ser una renovación? Una puesta en marcha del organismo hacia la juventud y la plena potencia. Juega contigo mismo. Ordena a tus células que se recuerden inmortales, solo por juego, solo por ensayo. Encuentra, en el silencio tras esa orden, la sombra de una respuesta, una leve expansión del ánimo, la percepción de que algo imposible podría, justamente en este instante, acariciar las fronteras de lo posible. No pretendo prometerte fórmulas infalibles, ni milagros de mercadillo, pero sí ofrecerte la llave de una prisión invisible: la creencia, enraizada pero no inamovible, de que no posees el control sobre tu propio devenir. Los sabios jamás se rindieron ante la entropía, simplemente aprendieron a encauzar fuerzas inmateriales y a jugar con los límites impuestos no por la naturaleza, sino por una educación que mutila la imaginación. La vejez, el deterioro, el olvido, tal vez no sean más que programas, y como tales, pueden ser reescritos, ajustados e incluso apagados por un instante de lucidez. Date permiso, aunque sea por curiosidad, de abrir ese espacio en tu mente. Repítete en voz baja: no soy rehén del tiempo ni de su tiranía. Soy el guardián de un mecanismo ancestral, heredero del pacto sellado entre Thoth y los vigilantes del alba. Al hacerlo, algo se despierta. Encuentra, si puedes, esa vibración, ese pequeño estremecimiento de asombro. Es la conciencia revelándose ante lo que daba por obvio. Es la inscripción viva en tu ser de una antigua promesa. Si dominas tus pensamientos, dominas tu cuerpo. Si dominas tu cuerpo, pliegas el tiempo a tu voluntad. Por eso, si hasta hoy tu experiencia estuvo gobernada por los calendarios y las arrugas, por los plazos y los finales, permíteme lanzarte un desafío directo en los próximos 3 segundos. Observa, con la mayor presencia posible, la sensación de tu cuerpo entero, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Siente cómo, en esa práctica atenta, el tiempo no se desplaza. Eres tú quien lo suspende, quien lo moldea, quien lo esculpe a golpe de percepción. En ese breve instante, has rozado con los dedos el borde de un misterio reservado a los dignos. Quizá los sabios nunca quisieron vencer a la muerte, sino despertarnos del letargo de la costumbre. Tal vez, cada acto consciente de autogobierno físico es una llave que abre los portales donde el tiempo no manda.
allí donde los dioses y los hombres se encuentran en un temblor de eternidad. Si te atreves a profundizar, esta es solo la primera grieta en la máscara del tiempo. Bienvenido al umbral. En el umbral invisible donde la ciencia entronca con la antigua gnosis, se despliega ante nosotros el misterioso tapiz del ser humano, ese viajero interdimensional, ese puente entre lo tangible y lo ignoto, como si el universo ejecutase una sinfonía secreta. La pulsión vital se revela a través de la danza microscópica de genes y organelos, pero también en la vibración sutil de la luz primordial y el susurro del antiguo aliento. Aquí, donde respira el hermetismo, la división entre lo que se ve y lo que se intuye comienza a difuminarse, y la realidad muestra sus múltiples capas, invitando al iniciado a sumergirse en los dominios de Thoth y la sabiduría sellada por milenios. Imagina el cuerpo, ese templo solar, como un jardín cultivado en la espesura del tiempo. Los relojes que marcan el avance de la edad material, el número grabado en los calendarios y la sombra alargada en el rostro son solo reflejo pálido de un enigma mayor. El verdadero pulso de la vida, secreto en la profundidad de la célula, en la arquitectura del ADN, en la sinfonía de las mitocondrias. Hay quienes creen que en el núcleo más íntimo de nuestra carne reside una brújula oculta, capaz de orientarse hacia la renovación o la decadencia, según lo dicte la conciencia vigilante o la costumbre inconsciente. Los sabios de antaño ya lo vislumbraban. La edad biológica, ese arquetipo enterrado en los pliegues de la carne, difiere radicalmente de la edad cronológica. ¿No es acaso cierto que algunos cuerpos flotan ligeros sobre los años, mientras otros se hunden irremediablemente bajo el peso de días no vividos? El hermetismo nos susurra que el tiempo ese artesano no es un carcelero invencible, sino un horizonte disponible, un telar en el que tejemos. Célula a célula, el poema de la existencia. ¿Hasta qué punto? Pues somos arquitectos y no simples huéspedes en nuestra propia morada corporal. La epigenética aparece. Entonces, como la ciencia contemporánea que confirma y a la vez desvela antiguos misterios. Si todo pensamiento es una semilla y todo hábito una huella en la arena sutil del mundo, comprender la expresión génica es asomarse al taller oculto del gran artesano. No es el código estático lo que nos define, sino la forma en que la vida, a través de la elección, el sufrimiento, la contemplación y el éxtasis, va reescribiendo su sinfonía. Y así, el misterio de la biogénesis mitocondrial se superpone al del fénix. ¿No resurge acaso el cuerpo, célula tras célula, del crisol de cada respiración consciente, cada haz de luz absorbido con gratitud, cada acto ritual de existencia despierta? Pero ¿cómo acceder al núcleo de ese poder secreto? ¿Cómo activar la fuente luminosa que yace silente en nuestra corporalidad? El hermetismo habla insistente del aliento, el pneuma sagrado, el hálito primordial cuya profundidad encierra el misterio de la transmutación. En la inhalación, el microcosmos se funde con el macrocosmos. En la exhalación, ofrecemos al universo la quinta esencia destilada de nuestro ser. No es el control de la respiración una llave, una palanca mediante la cual podemos influir en la corriente sutil que da forma. Oxigena y reanima la danza molecular, renovando hasta la médula las fuentes de energía. ¿Quién puede negar la relación arcana entre respiración y mente,
entre ritmo vital y conciencia despierta. La luz, igualmente, se revela como símbolo y agente de transformación, no solo el astro solar, sino las luminosidades interiores. Los fuegos invisibles que los antiguos llamaron la chispa divina. Es sabido que las células responden a estímulos de luz, que la piel respira el oro sutil de la mañana y que la retina es un portal a los ciclos secretos del tiempo biológico. ¿Podemos, acaso, rediseñar nuestros límites aprendiendo a dialogar con el firmamento, a absorber la lucidez matinal, permitiendo que la claridad de fuera encienda la lámpara de la conciencia? Hay quienes murmuraron que el cambio de hábitos transforma la expresión de los genes, que una existencia despierta, enfocada en la armonía y la reverencia, puede allanar el camino hacia la juventud perenne, hacia el cuerpo, santuario indestructible. Los papiros de Thoth, custodiados en la penumbra de los templos egipcios, susurraban: así como es adentro, es afuera. ¿Cómo podría entonces la decadencia física ser un destino inevitable? Si cada hábito, cada rutina, cada pensamiento puede, como la vara del mago, reescribir en las tablillas invisibles de la carne la melodía de la vitalidad. La sociedad, sin embargo, ensalza la fatalidad del envejecimiento y nos sumerge en el hechizo colectivo de la resignación. Pero el iniciado, aquel que se atreve a mirar con ojos de águila y lengua de serpiente, sabe que la vejez es también un programa susceptible de ser descifrado. El hermetismo llama a disolver paradigmas, a tomar conciencia del inmenso espacio entre el ser y el convertirse, entre el destino y la transformación. ¿Hasta qué punto nuestras creencias sobre la decadencia corporal son un hechizo autoimpuesto, un grillete invisible? Y si la llave del rejuvenecimiento reside, no fuera, sino en la chispa interior, el foco de la voluntad, en el arte invisible de habitar el instante con plenitud sagrada. Así, propongo que contemplemos el cuerpo a la luz de los dos pilares, la ciencia y la mística, la molécula y el sílex, el laboratorio y el altar. La epigenética descubre ahora lo que los sabios herméticos han proclamado bajo el velo del símbolo: que la vida no está escrita en piedra, sino en agua y fuego, en viento y luz, que el aliento, la postura, el sueño, el pensamiento y el ritual orquestan a diario el devenir de nuestra corporalidad. En este sendero de autoconocimiento, donde toda pregunta es una antorcha y todo descubrimiento un renacimiento, surge la más radical de las hipótesis. ¿Y si nuestra biología es maleable? ¿Y si nacimos para ser aprendices eternos en el arte de la transfiguración? Hemos de atrevernos a respirar más allá del miedo, a mirar la luz interna como la fuente inagotable de nuestra potencia. Solo quien hipnotiza su mirada, quien se atreve a danzar entre las ascuas del cambio, descubrirá que el verdadero elixir de la juventud no es una sustancia, sino una elección perpetua, el decidir, instante a instante, habitar el templo del cuerpo con la majestad de un Dios que recuerda su linaje estelar. En última instancia, quebrar el hechizo de la edad no es negarla, sino integrarla. Que cada pliegue, cada surco, cada nueva célula renacida bajo la égida de la conciencia, sea evidencia de un viaje alquímico. Así, en honor a Thoth, portador de la esmeralda secreta, trazamos de nuevo el círculo, la ciencia y la sabiduría hermética, entrelazadas, abren una puerta a la edad del oro interno,
ese tiempo sin tiempo en que el hombre se reconoce artífice de sus propios prodigios, custodio de una luz que no mengua jamás, en la vasta sucesión de velos que separan el mundo de los hombres del reino de los dioses. Hay momentos, instantes secretos en que la conciencia, como el navegante egipcio en su barca solar, siente el llamado a cruzar hacia la otra orilla de sí misma. Así, en este tercer trayecto, la metamorfosis silente despierta bajo la forma de un sencillo ritual que, al igual que las alquimias de Hermes Trismegisto, oculta un portal más allá de la superficie de lo físico. La secuencia revelada y ancestral de la respiración consciente, el frío revelador y el arrebato de energía a través del movimiento. No es azar ni capricho. Se trata de una tríada que recrea en lo sutil y en lo tangible el misterio de las iniciaciones antiguas, donde cuerpo y espíritu se funden en la fragua de la experiencia inminente. El primer umbral, la respiración guiada, nos sumerge en la memoria oculta de nuestros pulmones y sangre. Es el instante en que el aire se convierte en palabra sagrada, en soplo animador, en prana egipcio y ruach hebreo, cruzando los límites de lo fisiológico para hablarle al alma dormida. Al inspirar de forma activa y consciente, evocamos el acto primigenio del demiurgo, insuflando forma en el caos. Al exhalar, se produce la purificación, la expulsión de miasmas, pensamientos encallados, viejas cadenas. Los alquimistas de Alejandría estudiaron los misterios de la respiración como rito de transmutación. El intercambio de oxígeno partícula viva con el entorno inicia una cascada bioquímica en la que el nervio vago se serena. La sangre se enciende levemente de luz. Se liberan endorfinas y la mente penetra un umbral entre la vigilia y el sueño. Así, cada respiración consciente activa en nuestro templo interior una arquitectura invisible. Un orden que precede la creación de un nuevo estado del ser. No es mera mecánica, es, de hecho, el recordatorio hermético de que todo lo que asciende el aire, la mente, el espíritu debe primero descender a su propia raíz, para elevarse renovado. Acto seguido, el frío deliberado, el abrazo consciente del hielo emerge. No como castigo, sino como desafío luminoso, como la prueba del iniciado ante el guardián del umbral. El impacto del cuerpo en el agua helada o la exposición breve a temperaturas extremas provoca un repentino destello en los sensores de la piel y una tempestad diminuta en las neuronas. Cortocircuitos, sobresalto. La llamada de una antigua alarma grabada en las mitocondrias mismas. Los textos funerarios del antiguo Egipto describen el descenso del Ba al inframundo y su regreso triunfante a la vida renovada. De igual modo, la confrontación con el frío despierta dentro del cuerpo las fuerzas latentes de la adaptación y la perseverancia. El corazón acelera su paso. Los vasos sanguíneos bailan la antigua danza de la contracción y la apertura. La adrenalina sube como el Nilo en crecida y un hormigueo eléctrico arrasa el territorio interior. Lo que parece un azote se transmuta, no solo en fuerza física, sino en revelación. El cuerpo, ese templo, recuerda que sabe atravesar las tinieblas. El frío enseña, como el mito de Osiris desmembrado y restaurado, que hay que romper y recomponer la materia viva para engendrar una nueva integridad. En lo más profundo, la homeostasis, la capacidad de retorno a la calma se exalta, las mitocondrias, hornos secretos de la energía, despiertan vigor y el sistema inmunitario se despereza con renovado ímpetu. Así,
Lo biológico vuelve a ser símbolo. El frío, bienvenido y no temido, se convierte en el mentor que pule el diamante de nuestro ser. Finalmente, el movimiento de alta intensidad, esa danza furiosa y generosa del músculo en éxtasis, da cierre y coronación a la secuencia. Allí, en un breve lapso de arrebato físico, recordamos a los atletas sagrados de la Grecia arcaica y a los guerreros meditantes bajo el desierto estrellado. El sudor es ofrenda, el pulso desbocado es oración. La fatiga se transforma en éxtasis. El músculo y la mente entran en comunión rítmica. Se produce una explosión de catecolaminas y serotoninas, mensajes químicos que reverberan por 1000 canales hacia el cerebro antiguo y el cerebro soñador. El movimiento vigoroso, lejos de lo burdo, se transforma en acto meditativo, una rememoración de aquel instante en que las deidades dieron a la materia bruta el don de la movilidad. El impulso cósmico inscrito en cada célula es el regreso al mito de Thoth, representado con cabeza de ibis, escribiendo el destino de los hombres mientras calibra sus corazones en la balanza de la verdad. Así, el cuerpo escribe en la carne el nuevo destino de la psique, grabando en fibras y neuronas el sacramento del despertar. Esta tríada, semejante al triángulo hermético del alma, espíritu y cuerpo, opera como un conjunto de llaves para abrir la cámara secreta del potencial humano. Cada paso respirar, desafiar el frío, moverse con fiereza activa rutas fisiológicas precisas, pero también abre senderos invisibles en el circuito interior del autoconocimiento. Los científicos modernos pueden hablar de variaciones en las hormonas del estrés, de la regulación óptima de la glucosa, de la angiogénesis o la neuroplasticidad. Sin embargo, el iniciado sabe que, por encima de toda explicación técnica, existe un arquetipo más antiguo, el del ser humano, dotado de autocuración innata, capaz de restaurarse cuando encuentra la contraseña exacta. El gesto correcto que activa el mecanismo del renacimiento. En la soledad sonora de la experiencia, quien recorre estos pasos no solo transforma su bioquímica, transfigura la percepción de sus límites. Aparece entonces el eco lejano de la inscripción en el templo de Luxor. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. En ese trance de 2 minutos parecido al fugaz cruce de Ra por la noche eterna se revela una verdad contundente. Lo que buscamos fuera, habitó siempre dentro, aguardando el roce consciente que transforme la arcilla en fuego, el agua en vino, la herida en cicatriz luminosa. Así emerge, no sin asombro, la síntesis dialéctica entre teoría y práctica, entre palabra y hecho, tan cara a los sabios de antaño como a los místicos modernos. Lo vivido se funde con lo comprendido, la sabiduría se experimenta, y el cuerpo, en su callada memoria, recupera el pacto ancestral con la vida y la muerte, la carga y la descarga, la quietud y el estallido. Es el instante en que el hombre y la mujer se reconocen herederos de un poder olvidado, redescubierto en el fuego de la experiencia directa. El simple giro de un imaginario interruptor y la vasta maquinaria del ser se pone otra vez en marcha, como los engranajes de un templo activado tras 1000 años de silencio. Así se comprende. La llave hermética no es una proeza fantástica, sino el arte sereno de volverse puente entre mundos de encender, desde adentro, la lámpara que nunca se apaga. En el clímax vibrante de esta travesía, la realidad cotidiana se descorre como un velo y revela su fondo insondable, donde lo personal se abraza al pulso imperecedero del cosmos. El cuerpo, en su humilde pequeñez, se descubre orbe resonante,
regulado por el compás silente de los astros, sus huesos y fluidos participando en la danza secreta del ritmo circadiano. Ese hilo invisible situado entre la sombra y el alba. Aquí, la rutina pierde su disfraz de monotonía, y sobre las acciones repetidas se posa el oro vivo de la conciencia, como la alquimia que transmuta el plomo de lo todo, igual en la sinfonía palpitante de lo eterno, retornante. Cada inhalación, cargada del misterio del aire serpentino. Dialoga con corrientes invisibles que han fluyendo desde antiguos amaneceres. Y el agua que desliza entre las manos porta el mensaje sutil de las lluvias primordiales, resonando al unísono con el vaivén de las mareas internas. La secuencia ritual, labrada lentamente en la roca de los días, deviene partitura. Hay un tempo en los movimientos. Un arte mayor escondido en el encuentro y desencuentro de la luz y la sombra. El calor y el frío. El reposo y la vigilia. El movimiento y su pausa. Detrás de los actos reiterados, lavarse el rostro, abrir la ventana al sol nacente, guardar un instante de silencio, palpita la vibración arquetípica de los antiguos hierofantes. Como si el eco de sus gestos todavía vibrara en las fibras del presente. El espíritu avanza, acompasado con la melodía silente que une los 4 elementos. El aire circulando en la respiración atenta, el agua purificando y refrescando, el fuego encarnado en la voluntad encendida del despertar, la tierra recordando lo sólido que sostiene al cuerpo y el alma. Esta coreografía sutil, tejida entre lo físico y lo invisible, se revela como una inscripción viviente de la tabla de Esmeralda. Lo que es arriba se refleja abajo, y lo que es esencia interna trasciende en la acción externa. Cuando el amanecer irrumpe, la luz nueva inunda la estancia sagrada, y el cuerpo se alinea con la fuerza ascendiente que arranca el día del misterio de la noche. En ese preciso instante, el ser experimenta una explosión de potencia contenida, una irrupción de conciencia que invade la médula de lo ordinario y lo trastoca en acto de poder. El alma reconoce su legítima herencia, la capacidad de gobernar el propio aliento, de modelar el flujo de la energía personal como el escultor talla la piedra bruta. Cada gesto sostenido y reiterado, lejos de encerrar, libera. Es la repetición lo que afina el instrumento secreto del autoconocimiento, como el sacerdote egipcio que alza la antorcha en la penumbra del templo. Quien persevera en el rito simple despierta el fuego interior. Ese fuego joven que ni el tiempo ni el olvido pueden extinguir. Y así, al encender la lámpara invisible de la existencia, el individuo se reconoce portador y custodio de una llama ancestral, transmitida silenciosamente por generaciones de buscadores. La arquitectura de la mañana, esculpida por la luz y la respiración, se erige en un templo sutil, cada instante cuenta como ladrillo de lo sagrado. El movimiento reiterado, lejos de ser repetitivo, se convierte en puente hacia lo inmutable, en sendero dorado hacia el centro inmóvil del ser, la conciencia, al sostener la mirada sobre lo que parecía insignificante. Lo revaloriza y eleva, arrastrando consigo el peso de los días. Así, la integración de los ritmos vitales en sinfonía con las estaciones del universo revela la ley secreta que une microcosmos y macrocosmos en un solo gesto de belleza. Lo que sucede en el cuerpo, el pulso, la agitación, el descanso es reflejo fiel de las órbitas planetarias, de la oscilación eterna entre caos y orden, entre muerte y renacimiento. Una melodía de fondo, inaudible para el oído apurado, se hace tangible.
La misma cadencia que mueve el mar al compás de la luna se repite en la vibración de la sangre y el flujo del pensamiento, de la conjunción entre la perseverancia y el instante, de la fidelidad al acto simple y la atención lúcida. Surge la sabiduría escondida, la que ya moraba en el silencio de los sabios, en la voz secreta de los papiros y las piedras. Esta sabiduría milenaria no se revela en palabras ni fórmulas abstractas, sino en la experiencia viva del equilibrio, en la conexión luminosa entre lo que se hace y lo que se es. Cada pequeña victoria cotidiana, el acto de levantarse, de respirar hondo, de mirar hacia afuera y percibir el milagro de la luz naciente es el recordatorio de un poder originario, el de crear orden a partir del caos, de encender la chispa divina en la textura opaca de lo cotidiano. En este punto culminante, lo simbólico y lo físico se unifican. El despertar diario se transforma en rito de paso y el individuo, en su gesto silencioso, se convierte en demiurgo de su propio destino. En la sinfonía diaria, el yo deja de ser isla y se reconoce como nota dentro de una partitura cósmica. El tránsito por las horas del día es un viaje iniciático, donde cada estación solar reabre antiguas puertas interiores, y la repetición regida por la conciencia es la llave maestra. En cada movimiento repetido danzar con el aire puro, beber el agua recitada, abrir el pecho al titilar de los primeros rayos, la energía personal se reordena y realinea, convertida en cántico y en oración silenciosa. Así, el acto simple de vivir se tiñe de trascendencia, la existencia se vuelve una obra alquímica en sí misma, y la vida cotidiana, cuando se vive en sintonía con la melodía universal, es el escenario sutil donde se libra la batalla secreta con lo inerte y donde la victoria, siempre silenciosa, es despertar a lo que, desde siempre, ya es. La aurora marca el culmen, la explosión serena de una conciencia expandida, poderosa y autónoma, que, en su madurez, puede sostener la antorcha de sus antepasados y de sus descendientes. Es aquí donde el ser se olvida de las ataduras del tiempo y del nombre, y fundiéndose con la luz y el pulso de todo lo que vive, se revela heredero legítimo del linaje esotérico. Aquel que, a través de lo cotidiano, custodia el fuego sagrado de la sabiduría. Desde este ápice, el individuo no proclama ni pregona, sino que actúa y simplemente es. Foco de poder silencioso. Fuente inagotable de luz para sí y para quienes algún día seguirán su senda. En el silencio donde el alba nace. Allí donde la nostalgia de los antiguos ríos atesora la promesa del retorno. La integración se revela como el arte supremo del iniciado. El hermetista, testigo y artífice, contempla la trama invisible donde el pulso del individuo se funde con el tejido ilimitado del cosmos. Toda vivencia personal, cada respiro y latido, encuentra eco en los oscuros salones de la tierra y en el coro sideral, invitando a contemplar la realidad no como fragmento, sino como un cántico coral donde la miríada de significados se entrelaza y baila en armonía. Así, el sendero hermético deviene integración, la fusión sin costura de lo humano, lo animal, lo mineral y lo divino, bajo la égida de la sabiduría ancestral. Preso entre los muros sutiles del cuerpo, el alma intuye el desafío, tejer puentes entre los reinos dispersos de la experiencia. Reconociendo cada elemento, el físico, el biológico, el cósmico, el legado, la razón iluminada del presente como figuras y reflejos de una sola raíz. Es en esa orilla donde la práctica rigurosa y la constancia férrea
se convierten en los martillos y cinceles del alquimista. Nada puede transmutarse sin el calor constante de la tarea diaria, sin la repetición consagrada que moldea la materia y afila el espíritu. Bajo la luz de Thoth, Señor de la palabra y del registro, cada acto reiterado es un signo tallado en los anales invisibles. Piedra pulida en la memoria del ser, vibración acumulada en la red de los mundos. Antaño, en los vestíbulos cerrados de los templos egipcios, los adeptos comprendían la grandeza de la integración al someterse a ciclos de disciplina. Entre letanías y ejercicios que no solo templaban el cuerpo, sino que despertaban el ojo que todo lo ve en los abismos de la mente. Cada ritual cotidiano, cada saludo al disco solar renaciente, era, y sigue siendo, una afirmación de coherencia. Un acto mediante el cual el instante fugaz revela sus raíces profundas en la eternidad palpitante. Dentro de este entramado, los mudos gestos del cuerpo, la respiración consciente, la actitud erguida, el cuidado de la nutrición y el sueño dejan de ser simples hábitos y se elevan hasta convertirse en llaves de acceso a los reinos sutiles, abriendo las puertas donde dialoga el ánima con las potencias del gran todo. Según dicta la tabla esmeralda, lo que es abajo es como lo que es arriba, y lo que es dentro es como lo que es fuera. En ese axioma se encierra el secreto de toda integración. No existe frontera infranqueable entre la corriente bioquímica que recorre las venas y la sinfonía de las órbitas celestes. Lo que en apariencia es singular, la soledad de un pensamiento, la angustia, la alegría súbita se reconoce, en la visión clarificada, como expresión singular de la danza universal. Los sabios, exploradores de las aguas intermediarias, sabían que la suma de las pequeñas acciones, imbuida de propósito y regularidad, engendra la obra mayor, el magnum opus, donde la sal del dolor y el azufre del deseo se transmutan. Por el régimen de la constancia, en oro filosófico, luminosidad interior, plenitud tangible, paz que irradia y se enraiza en cada átomo. En la callada batalla cotidiana, la práctica se erige como columna vertebral. No es otra cosa que el rezo mudable de cada jornada, la ofrenda constante a los dioses internos y externos, gesto de gratitud al cuerpo, dedicatoria de cada pensamiento a la armonía superior. Y así se revela el poder germinante del hábito, ese incansable arquitecto invisible que, lejos de encadenar, recapitula, ordena y embellece el caos, sugiriendo nuevas constelaciones. El iniciado que cuida la pureza de sus costumbres, que canta con sus actos la lógica sagrada de los ciclos naturales, el día y la noche, la siembra y la cosecha. La marea subiendo y cayendo extiende en sí un campo magnético de reparación y arrullo. Sus pensamientos se aquietan, sus emociones fluyen libres del lastre. La energía vital se torna río caudaloso pero plácido, arrastrando los residuos del ayer y fertilizando las llanuras del porvenir. Frente a la inestabilidad del mundo moderno, donde las fuerzas de la fragmentación desgarran sin tregua la unidad perdida, el hermetista recrea dentro y fuera el hábitat original, un ecosistema regenerativo alimentado por la correspondencia interna y la consonancia con los ritmos ancestrales del planeta. No se trata solo de un retorno nostálgico a la tradición, sino del sabio entrecruzamiento con la ciencia viva, que descubre en los patrones moleculares la misma danza que describieron los mitos. Comprender la biología humana, su neuroquímica cambiante bajo el influjo del pensamiento y el ritual.
Es beber en la fuente madre. Cada transformación celular responde a una partitura mayor, un llamado sutil que resuena en la médula y el firmamento, el cuerpo, templo de lo invisible. No excluye la conciencia, antes bien, la eleva y la convierte en llama conductora, hasta que pensamientos, impulsos y acciones se ordenan en sinfonía. Así, toda integración verdadera transpira en todas las esferas. Lo material adquiere dignidad sagrada. Lo energético se organiza y potencia bajo la guía de la regularidad. El cuerpo siente la ligereza y la fuerza del equilibrio renovado. Las emociones, antes tempestuosas, encuentran cauce en la serena laguna del autocontrol. La mente, libre del ruido discordante, refleja el brillo intacto de la conciencia superior. Se perfecciona. Entonces, la calidad de vida no como estadística sino como flujo armónico, reflejo de relaciones internas e inmediatas con la vastedad del entorno, como un círculo de luz descendiendo y ascendiendo entre hombre y cosmos. Se intercambian salud, vitalidad, templanza y visión. Desde este punto de vista, integración es también perpetua reconciliación. Abrazo del origen y la meta. Aceptación de las propias limitaciones y confianza en las posibilidades de autocorrección y superación. La fidelidad al propio ciclo, saber cuándo despertar y cuándo recogerse en sí, cuándo nutrir y cuándo purificar, cuándo callar y cuándo pronunciar la palabra constituye el gesto primordial del mago. El universo, compasivo y riguroso, responde entonces conformando, en la trama íntima del ser y en el ciclo macrocósmico, una sola espiral de curación y revelación. Así, sostenido en la memoria milenaria de Thoth, en la alquimia lenta y fértil de lo cotidiano, el buscador se ofrece como arquitecto y jardinero del mundo interior y del mundo que habita. Entiende que toda integración genuina provoca resonancias en el tejido social y planetario, que su disciplina secreta, invisible pero constante, merodea silenciosa por los campos, las ciudades, los ríos y las montañas, sembrando posibilidades de renovación. La intervención consciente sobre la realidad personal es semilla de restauración colectiva, porque el microcosmos es un reflejo exacto del macrocosmos, y solo en esa armonía, custodiada por la constancia y elevada por la visión unificada, puede el hombre acceder a la auténtica sabiduría. Y así, cada jornada, cada opción por el equilibrio, cada acto dedicado, es la renovación perpetua de la promesa primordial, ser co-creador del tapiz infinito, reconciliador de polos, testigo y guardián de ese misterio antiguo donde la vida, la materia y el espíritu son una sola melodía, profunda y renovada en cada inhalación, en cada destello del alma, y así, en el eco inagotable de los viejos misterios, nos encontramos de pie al borde de un umbral invisible, donde el oro de la conciencia reluce bajo el velo de lo cotidiano y la auténtica fuerza interior espera paciente, como un germen en la espesura oscura de la tierra. Durante este trayecto, hemos desilvanado juntos los símbolos y los sellos, contemplado la geometría secreta de las cosas sencillas, acompañado por la mirada imperecedera de Thoth, el escriba silente de los dioses, aquel que reside entre los pliegues del tiempo, aguardando siempre que una chispa tome el fuego para sí y lo expanda más allá de sí misma. Ahora, ya no somos solo peregrinos husmeando los bordes de la comprensión, sino herederos de una alquimia más íntima.
una transformación anclada en el corazón palpitante de nuestra experiencia. El sendero del hermetista, descrito y callado por siglos, no es sino la travesía de volver al origen, escuchar la música callada que danza en cada respiración, transitar las arenas de lo trivial para hallar en la minucia el diamante sepultado de lo esencial. Cada gesto, por pequeño que parezca, es una vibración que puede resonar con el trino de las esferas. Quizá en la prisa del mundo moderno se borra con facilidad el mapa que nos regresa a casa, pero ninguna puerta permanece cerrada para quien reconoce las llaves en su propia mano. El verdadero viaje alquímico comienza en el instante en que permitimos que la realidad fluya a través de nosotros y no solo alrededor. En el instante en que vemos en la repetición de los días no mera rutina, sino la oportunidad de pulir, de templar, de redefinir el plomo en oro con la constancia que solo el espíritu libre puede comprender. El gran obra no es un acto extraordinario. Sucede en la mirada amorosa hacia uno mismo y hacia los demás, en la decisión minúscula a veces inadvertida de escoger la autenticidad y la compasión en lugar del olvido. Aquí, la palabra poder pierde su aridez y se reviste de una luz que no enceguece, que cobija y eleva. No es dominio, sino capacidad de ser, de manifestar lo invisible en lo visible, de permitir que la vibración más alta de nuestro ser irradie y contagie poco a poco el tejido de la realidad. El iniciado tú, yo. Cualquier buscador genuino reconoce entonces que no hay necesidad de grandes milagros para evidenciar el milagro, que basta con habitar conscientemente el hábito más sencillo, la intención más pequeña, pues allí se esconde el secreto de la transmutación. Lo que fue repetición sin sentido se convierte en coro matinal de agradecimiento, en acto deliberado de autoconstrucción. El universo entero, reflejado en el filo de una lágrima, pulsando en la tibieza de una taza de té, es nuestra piedra filosofal cotidiana. No es tarea liviana sostener esa alquimia. Los viejos hábitos, como sombras persistentes, intentarán reclamar el trono de la conciencia. Pero en cada nuevo amanecer se nos concede la oportunidad de resurgir, reconstruirse sobre las cenizas del día anterior y tallar, con manos renovadas, la escultura vibrante del sí mismo. Reimaginar cada acto como un ritual es la magia silenciosa del mago moderno. No aquel que ostenta secretos inalcanzables, sino el que supo hacer del templo interno su refugio y su obra maestra. Todas las enseñanzas, desde las tablillas esmeralda de Thoth hasta los susurros de los místicos del desierto, convergen aquí. La libertad no es una meta distante, sino una posición interna, un modo de mirar y de estar, y la auténtica soberanía se cimenta en la capacidad de reescribir la historia que contamos acerca de nosotros mismos. El verdadero alquimista es el creador y el testigo al mismo tiempo, hilando y deshilando su propio destino entre los hilos vibrantes del presente. En esa danza, celebramos la posibilidad de elegir, de rectificar el curso una y otra vez, siempre más cerca del compás interno que, como péndulo imperturbable, marca el ritmo de nuestra autenticidad. Al compartir este viaje y abrir este espacio de exploración silenciosa, evocamos la llama antigua que nunca se apaga. La invitación a tomar conciencia de nuestra respiración como el primer ritual, de la intención clara como el primer acto divino. Cada uno es arquitecto de su propia obra, y aunque el sendero sea personal,
Su huella deja honda en el gran océano de la humanidad. Imagina ese pequeño hábito, tal vez un pensamiento al despertar, una palabra amable, una pausa meditativa creciendo día tras día como una espiral ascendente, expandiendo la frecuencia sutil del ser hacia horizontes inexplorados. En esa espiral, la realidad se entreabre y revela que la simpleza y la pureza son las puertas del misterio. Me despego ahora, aunque suave, como la niebla matinal que se diluye al sol, dejando tras de sí la promesa de infinitos caminos por recorrer y la calidez de una presencia discreta, pero constante, en tu búsqueda personal. La vida cotidiana, tan a menudo desbordante de ruido y de prisas, tiene la capacidad de convertirse en un laboratorio sagrado. Basta con permitirte renacer, aunque sea por un instante, en el asombro de cada pequeño acto. Esto no es el fin, sino la primera curva de una espiral mayor, donde cada día esperas ser tocado por la pluma de tu intención y la vibración de tu atención. Si alguna resonancia ha despertado en ti, si alguna imagen ha hecho eco en los corredores de tu memoria profunda, contempla el espacio que queda, un sendero sin nombre, listo para ser recorrido con ojos nuevos y corazón incandescente. Permanece atento a las señales, pues la hermandad de quienes buscan no conoce barreras. Se reconoce en el brillo discreto de una mirada, en el silencio satisfecho compartido, en el gesto anónimo que eleva la atmósfera donde transita. La comunidad visible o velada siempre recibe con los brazos extendidos a quien decide convertirse en hacedor de su propio destino. Canal brillante de un misterio que no se agota. Así, cada palabra pronunciada, cada silencio guardado, cada pequeña acción consciente es una invitación. Y queda flotando, como perfume leve, la pregunta sin urgencia ni promesa, tan ligera que apenas toca, tan profunda que nunca se disipa. ¿Hasta dónde estás dispuesto a transformar el instante presente en tu piedra filosofal? Deja tu rastro aquí y confluye con nosotros en el siguiente descenso o ascenso hacia lo imposible.